Lucas capítulo 19, versículo 28 en adelante, dice la palabra: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y entrad en ella, y hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Aleluya. Que el Señor en esta mañana ministre nuestras vidas a través de esta palabra, mis amados. Y en esta mañana yo quiero hablarles a ustedes bajo un tema: Dios tiene planes y propósitos en tu vida. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene planes y propósitos en nuestras vidas, hermanos? Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de propósitos para cada uno de nosotros. Usted no es una coincidencia en este mundo. A lo mejor papá y mamá no lo esperaban a usted. A lo mejor papá y mamá no lo planificaron para que usted viniera a este mundo. Y amén, se les apareció así. Pero en el plan y en el propósito de Dios, en Él estaba de que usted llegaría a este mundo con un plan y con un propósito para su vida. Bendito el nombre del Señor. Entonces usted y yo, hermano, no somos coincidencia en este mundo, porque muchos creen de que son coincidencia en este mundo, pero usted y yo no somos coincidencia en este mundo. Tenemos un plan y un propósito. Y a través de esta historia que hemos acabado de leer, vamos a darnos cuenta cómo la Escritura nos enseña los planes y los propósitos que Dios tiene. Un día como hoy, hace aproximadamente más de 2000 años, como mencionaba anteriormente, Jesús entraba en lo que, amén, se conoce la ciudad de Jerusalén. Y la entrada que hace Jesús en este momento lo hace montado en un pollino. Otro de los evangelios dice que era un asno. Y Jesús está haciendo una entrada muy especial y muy profética. Está entrando por una de las muchas puertas que tenía la ciudad de Jerusalén. Hace entrada por la puerta oriental, conocida también como la puerta dorada. Por ahí está haciendo entrada Jesús a la ciudad de Jerusalén. Seguramente para cualquiera de nosotros nos parecería que un pollino, que un asno joven, como lo menciona la palabra, un burro, un animal, es algo como insignificante y a lo mejor pues despreciable. Pero cuánta importancia cuando estudiamos la Escritura tuvo este pollino en la historia, amén, de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. La palabra nos enseña de que este acontecimiento había sido profetizado hace muchos años atrás. Y en este preciso momento, a donde relata Lucas, está llevándose el cumplimiento, hermanos, del propósito que Dios tenía. Y sabe, aquí no era con un ser humano, sino que aquí el propósito se está cumpliendo con aquel pequeño asno, con aquel pollino. Yo le pregunto en esta mañana a usted:
¿Tendremos nosotros más valor que un pequeño burro? ¿Tendremos más importancia, amén, en las manos de Dios, usted y yo, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que un pollino como el que Jesús utilizó en este momento? Por supuesto que sí, porque usted y yo somos importantes, porque usted y yo somos hijos de Dios e hijas de Dios. Aleluya. Y si el Señor pudo cumplir el propósito, amén, profetizado en la historia con aquel pollino, el Señor viene a decirnos en esta mañana: el propósito y los planes que yo tengo para ti, también yo los voy a cumplir. Gloria a Dios. Pero a través de esta historia vamos a aprender unas lecciones, unas enseñanzas importantes. Dice el pasaje que hemos leído de que cuando el Señor va a hacer la entrada triunfal y los discípulos, 2 de ellos que fueron escogidos, llegaron a traer el pollino, el pequeño asno o el asno joven, dice que sus dueños le preguntaron que por qué lo estaban desatando, por qué desataban al pollino. Y entonces ellos le respondieron: porque el Señor lo necesita. ¿Usted cree? O a muchas veces el enemigo nos ha venido a meter en la cabeza y nos ha venido a hacer creer que nosotros no servimos para nada, que nosotros somos cualquier cosa. Pero en esta mañana el Señor también nos dice: si yo necesité un burro para que se cumpliera lo que yo, amén, había predicho, también quiero decirte de que tú también eres importante y yo te necesito para hacer también algo maravilloso con tu vida. Podemos ver entonces que en el plan perfecto de Dios estaba aún la vida de un pollino, estaba la vida aún de un asno. En este momento la vida de este pollino, que podría parecer insignificante, tomó una gran importancia, a pesar de que lo único que este animalito podía ofrecerle a Jesús era nada más sus lomos y sus fuerzas. Sus lomos y sus fuerzas. Pero este asno cumpliría el propósito de una profecía que había sido dicha aproximadamente 520 años antes que Jesús naciese. Y cuando leemos en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice la palabra: alégrate mucho, hija de Sión. ¿Sabe quién es Sión, hermano? Sión es la misma ciudad de Jerusalén. Y aquí entonces el profeta Zacarías está trayendo una palabra, una profecía sobre Jerusalén, y le dice: alégrate, oh hija de Sión. Gloria al Señor. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, y cabalgará sobre un asno, sobre un pollino, hijo, dice, de asna. Ese pasaje de Zacarías capítulo 9 versículo 9 era el cumplimiento de lo que estaba, amén, sucediendo ahora en estos pasajes que hemos leído aquí en el libro de Lucas capítulo 19 versículo 28. Se estaba cumpliendo lo que 520 años atrás se había dicho que iba a suceder. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado de una promesa que Dios te hizo y crees de que Dios se olvidó de ella, pero quiero decirle, hermano, de que Dios no se le olvida nada. Cuando Dios declaró algo sobre nuestras vidas, cuando Dios dijo algo que iba a suceder, sucederá en el tiempo del cumplimiento, cuando Él, amén, quiere que las cosas sucedan y no cuando nosotros queremos que las cosas sucedan. Gloria al Señor. A lo mejor estamos clamando por un ser querido, a lo mejor estamos clamando por un milagro, a lo mejor no sé cuál sea la petición, gloria a Dios, pero sabe, en el tiempo de Dios va a tener el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido y lo que Dios o lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor. ¿Cuántas veces a lo mejor muchos pasaron por aquella ciudad, por aquella aldea, por aquel lugar, y miraban aquel pollino?
y miraban aquel asno, aquel pequeño asno atado, amarrado ahí, y la gente no le tenía importancia. La gente lo miraba como cualquier cosa. Mas sin embargo no se estaban dando cuenta de que aquel animalito tenía un propósito, y un propósito nada más y nada menos que del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos de nosotros en un tiempo atrás nos miraron como algo insignificante, como que no valíamos nada, no daban ningún 5 por nosotros? Pero había alguien allá en su trono que nos estaba viendo, amén, y él estaba pensando en el plan y el propósito que tenía con nosotros. Muchos aquí hace años atrás estaban a lo mejor embriagados, drogadictos, perdidos en el mundo, pero Dios nos miraba un día como hoy, sentados en un lugar aquí adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él, amén, antes de la fundación del mundo tenía un plan determinado para cada uno de nosotros, para cada uno de los que nos mira, para cada uno de los que nos escucha. No sé cómo usted se encuentre, no sé cuál, amén, es el momento en que su vida ahora está pasando, pero Dios tiene un plan y tiene un propósito con su vida. Porque cuando nosotros mismos pensamos que no hay solución para nuestra vida, el Señor, amén, ha planificado algo en favor de nosotros. Hermanos, y la Biblia nos ilustra y nos enseña que muchas cosas el Señor, que fueron insignificantes, las usó para hacer cosas grandes. Y este es el primer punto que quiero llevarles de esta palabra. En esta historia estamos viendo a un pollino, estamos viendo a un pequeño asno que el Señor ha, amén, escogido para que fuera el que lo llevara a Jerusalén, para que se cumpliera lo que Él venía a hacer a la humanidad entera. En aquel momento el Señor estaba usando aquel animalito, trayendo el cumplimiento de lo que Él, ¿verdad?, en su plan, en su propósito, venía a hacer sobre la humanidad. Mire qué interesante que Jesús no entra en un caballo, sino que entra en un pollino. Jesús entra en aquel asno. Los reyes en los tiempos antiguos, cuando entraban a las ciudades después de haber ganado una batalla, una guerra, no entraban en caballo, entraban en un pollino, amén, dando a entender de que habían, amén, logrado la batalla y ahora venían en paz. ¿Por qué? Porque había ahora cambiado la escena. Jesús no venía con una actitud de guerra, venía en paz, venía representando humildad, venía, amén, no como el mundo en aquel entonces lo estaban esperando, porque los israelitas, los judíos, estaban esperando a un líder político poderoso que viniera con autoridad para librarlos de aquel gobierno romano que los oprimía. Pero Jesús no venía nada más por aquel determinado pueblo, Él venía por toda la humanidad entera a traerle paz, a traerle, amén, a traerle una enseñanza de humildad, que todo mundo fuera como Él. Ahora el Señor, en su entrada y en el inicio de la parte final de su ministerio, lo hace de esa manera. Sabemos de que el Señor pronto regresará, pronto, amén, volverá, pero ya no volverá en un pollino. Ahora sí vendrá en un jinete, vendrá en un corcel blanco, vendrá vestido, aleluya, de autoridad, de poder, porque ahora no vendrá, amén, como entró en Jerusalén. Ahora regresará para venir a conquistar y para venir a tomar posesión absoluta del mundo entero. Pero quisiera que miráramos a través de la Escritura cómo el Señor usó cosas insignificantes con las cuales Él hizo grandes obras. No solo la Biblia nos ilustra y nos enseña a un asno, a un pollino, sino que cuando nos remontamos a la historia de la Biblia y lo que nos relata la Biblia, encontramos de cosas que a lo mejor para nosotros podían ser insignificantes, pero más sin embargo Dios las usó para cosas, hacer obras extraordinarias. Y de esto pudiéramos hablar de la vara de Moisés.
Con la vara de Moisés, hermanos, Dios, el Señor, hizo prodigios, hizo cosas maravillosas. Con aquella vara, la Biblia nos relata allá en el libro de Éxodo, capítulo 14, en el versículo 16, y le dijo al Señor: y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y que entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. Y dice que cuando Moisés levantó aquella vara, hermano, y señaló sobre aquel mar y le ordenó a aquel mar que se abriera, dice la palabra que el mar se abrió. ¿Qué fue lo que Dios utilizó aquí? Utilizó una vara, algo seco, algo que a lo mejor es insignificante, una vara que Moisés le encontró por ahí, amén, pero aquella vara se convirtió en un instrumento en la mano, gloria a Dios. Esa vara representamos nosotros, gloria a Dios, algo que estaba muerto, algo que no servía a lo mejor para nada, pero un día lo agarró el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo agarró, aleluya, no Moisés, sino Jesús nos agarró en su mano, y ahora el Señor nos ha hecho de una manera diferente y nos ha dado un poder extraordinario. De tal manera que el Señor dice que señales nos siguen, hermanos, y una de ellas pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Echaremos en su nombre fuera demonios. Una vara que fue algo insignificante, algo muerto, pero Dios la usó. Pero también la Biblia nos habla de otro instrumento que fue la quijada de un asno. ¿Cuántos conocen, cuántos se acuerdan de esa historia? Hermano, Dios le dio a Sansón la victoria sobre 1000 filisteos. ¿Y con qué lo venció a sus enemigos? Lo venció con la quijada de un burro. Mira que el burro ni siquiera estaba vivo. Aquí nada más era la quijada. Jueces capítulo 15, versículo 14 y 15 dice: y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando y en su encuentro, dice, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos, y tomando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. A 1000 hombres con una quijada de un burro. Yo siempre digo, imagínense si hubiera usado todo el burro. ¿Cuántos huesos tenía ese burro? Dicen, porque el burro tiene 2 quijadas. O sea que por quijada, póngale, hubiera sido otros 1000 con la otra quijada. Pero hubiera agarrado la pata o un hueso de las patas. Imagínense cuánto no hubiera hecho con todo el burro. Si con una quijada, algo insignificante que estaba ahí, el Señor lo usó. Gloria al Señor. Cuanto más a nosotros el Señor también no nos va a usar. Oh, gloria a Dios. Él no solo nos ha dado quijada, nos ha dado boca, nos ha dado, amén, todo un ser para que podamos ser instrumentos en sus manos. Gloria a Dios. Pero la Biblia también nos enseña que el Señor no tan solo usó una vara, no tan solo usó la quijada de un asno, sino también la Biblia nos enseña que en un momento Él usó una piedra. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del rey David? Que dice que el pueblo de Israel estaba atemorizado a causa de los filisteos. Había un filisteo que llegaba por la mañana y por la tarde a buscar por lo menos un valiente que se atreviera a hacerle frente a él. Pero nadie en aquel ejército había que se atreviese. Pero dice que llegó David, gloria al Señor, y fue entonces a un arroyo. Y dice que escogió 5 piedras lisas de aquel arroyo. Lo echó, dice, ahí en su bolsa pastoral. Gloria a Dios. Y fue, dice, al lugar de batalla, y dice que solo utilizó una piedra, y con aquella piedra, hermano, puesta en su honda, dice que derribó aquel gigante llamado Goliat. Gloria al nombre del Señor. Mire, hermano, una sola piedra. Cada uno de estos instrumentos, tanto la vara de Moisés, tanto la quijada del asno, tanto la piedra que está usando David, somos cada uno de nosotros representados, gloria a Dios.
cada uno de estos instrumentos fueron tomados en las manos de alguien, que cada uno de ellos representan al Dios que nos ha tomado en sus manos. Gloria a Jesús. Dios le dio a David la victoria sobre Goliat con aquella piedra. Imagínese usted, hermanos, con aquella piedra. ¿Cuál es el Goliat que te tiene atemorizado? ¿Cuál es ese gigante que crees que te va a derribar? No, si nosotros somos piedras en las manos de Dios. Aleluya, somos piedras vivas. Pero también la palabra del Señor nos habla de otro instrumento que también representa nuestras vidas, y fue una vasija de aceite. Una vasija de aceite, a donde encontramos esa historia ya en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7, que el Señor aquí proveyó para que una familia pagara todas sus deudas y que tuvieran lo necesario para vivir. Esa vasija, amados hermanos, también somos cada uno de nosotros. Esa vasija no siempre estuvo llena. Esa vasija, cuando se elaboró, estuvo vacía. Pero esa vasija se elaboró con un objetivo, y en aquella casa fue para que en ella hubiera aceite. Gloria al Señor. Usted y yo somos vasijas en las manos de Dios, no llena de otra cosa. Debe de estar llena del aceite, de la presencia, de la unción del Dios Todopoderoso. Pero también la Biblia nos enseña otro ejemplo ya en el Nuevo Testamento, a donde un muchacho, amén, que seguía a Jesús, andaba a su almuerzo, que consistía de 5 panes y 2 peces. Y la Biblia dice allá en el libro de Mateo, capítulo 14, del 19 hasta el 21, de que aquellos panes y aquellos peces de aquel joven sirvieron, hermanos, para alimentar a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquellos panes y aquellos peces eran el almuerzo de un joven. Pero con aquellos panes y aquellos peces, el Señor los tomó en sus manos para alimentar a una multitud. Gloria al Señor. Sin Cristo, hermano, nosotros no éramos nada, pero ahora en Él podemos, amén, ser instrumento en sus manos para alimentar a otros, para llevarles el mensaje a otros, para que muchos sean transformados y saciados del hambre, no física, sino de una hambre espiritual que el mundo necesita. Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Ahora, preguntémonos, amados, preguntémonos cada uno de nosotros, si Dios utilizó cosas tan insignificantes para hacer grandes cosas, ¿cuánto más podría hacer el Señor por medio de una vida? Por medio de usted, por medio de mi persona. ¿Cuánto usted cree que Dios no puede hacer? A pesar de que Él no necesita absolutamente nada de nosotros, pero Él siempre echará mano de nosotros. ¿Sabe por qué, hermanos? En el Salmo 50, versículo 12, dice la Escritura: si yo tuviere hambre, no te lo diría a ti, dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Porque, o sea, todo es de Dios. Dice, si Él tuviera hambre, no te lo pidiera a ninguno de nosotros, porque de Él es todo. Dios es el dueño de todo. Pero nuestro Dios, en su misericordia, en amor, ha utilizado siempre a hombres y mujeres para llevar a cabo sus planes, gloria al Señor, sus propósitos en este mundo. Gloria a Jesús. Y siempre los hombres y mujeres que Dios ha utilizado han sido gentes imperfectas, gente débiles, gente pecadores, gloria al Señor, como cada uno de nosotros. Pero que a pesar de todo, ellos pudieron decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, úsame a mí. Ahí está el detalle, que Dios está esperando en que nosotros le digamos al Señor: heme aquí, Señor, heme aquí, úsame a mí. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Ahora, lo segundo que quiero mencionarles es
¿Qué nos impide entonces, hermanos, llevar a cabo los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos impide entonces para que nosotros no hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer o lo que Dios quiere hacer con nosotros? Quiero volver a leer ahí los versículos que leímos de Lucas 19, 29 en adelante. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y a la entrada de ella hallaréis un pollino atado. ¿Cómo estaba el pollino? Atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátanlo, dice, y tráiganlo. ¿A quién le mandó el Señor a desatarlo? A sus discípulos. O sea que no fue el mismo que lo desató. ¿Se acuerda usted la historia de Lázaro cuando él es resucitado, cuando Dios lo resucita? El Señor hace lo imposible. El Señor le dice: Lázaro, sal fuera. O sea, el Señor lo levanta, el Señor le da vida. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor a los discípulos? Porque en aquel tiempo a los muertos los envolvían en lienzos. Entonces Lázaro, hermano, salió atado. O sea, salió caminando así medio apretadito, ¿no? Medio, decimos nosotros ya, socadito. Pero necesitaba entonces Lázaro, porque él mismo no se podía desatar, porque los muertos los ataban de esta forma. Y yo imagino que Lázaro con dificultad a lo mejor dio algunos pasos, pero no podía avanzar. Entonces el Señor le dijo: vayan y desátenlo. Vayan y desátenlo. Entonces dice que aquí el pollino estaba atado, el cual ningún hombre había montado jamás. Entonces le dice: desátanlo y tráiganlo. Y si alguien les preguntare por qué lo desatáis, entonces le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Entonces el problema de muchos de nosotros es que igual que aquel pollino, hermanos, es que igual que Lázaro después de ser resucitado, gloria a Jesús, el cual el Señor, en este caso del pollino, Jesús necesitaba aquel pollino para entrar montado sobre él en Jerusalén. Gloria a Jesús. Pero ¿qué es lo que pasaba con el pollino? Para que entonces Jesús lo pudiera montar, utilizar, tenía que ser desatado. Tenía que ser desatado. Lázaro fue resucitado. O sea que Lázaro recibió la vida. Mucho de lo que estamos aquí, el Señor nos ha resucitado. El Señor nos ha dado vida. Pero el problema es, hermano, que Dios no ha podido hacer lo que Él querido hacer con muchos, porque muchos están atados. Hay ataduras que están impidiendo que Dios cumpla el propósito, gloria al Señor, en nuestras vidas. Pero así como el Señor aquel día envió a 2 de sus discípulos, todavía Dios sigue enviando discípulos, sigue trayendo predicación, sigue trayendo palabra para que muchos sean desatados en el nombre de Jesús. En otras palabras, lo que el Señor nos dice en esta mañana: si tú estás atado, yo te quiero desatar. Gloria al nombre del Señor, porque en la condición en la cual ahora mismo está, yo no puedo cumplir el propósito que tengo para con tu vida. Bendito el Señor. No me puedo subir en ti. No me puedes cargar porque estás, amén, ahí atado, estás ahí entretenido en unas cosas que no me dejan cumplir el propósito que yo tengo para tu vida. Gloria al Señor. Hay muchas cosas que nos están impidiendo decirle al Señor, como dijo el profeta: envíame a mí, aquí estoy, Señor. ¿Qué es lo que nos está impidiendo? Debemos de saber que desde el momento en que Cristo vino a nuestras vidas, Él, hermano, nos hizo completamente libres. Él rompió todas nuestras ataduras. Porque es lo que declara Juan en el capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis medios libres. Verdaderamente dice libres.
Pero cada uno de nosotros debemos de procurar mantenernos en esa libertad. Desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo, el Señor rompió. Pero muchas veces nosotros mismos hemos vuelto a poner las cadenas en nuestras vidas. Yo no puedo entender cómo mucha gente, hermano, Dios les rompe muchas cadenas y luego ellos mismos vuelven a esas ataduras. Y así el Señor no puede cumplir su propósito. Debemos de nosotros procurar entonces mantenernos en esa libertad, no volver a enredarnos en aquellas cosas que se convierten en ataduras en nuestras vidas. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo es posible que Dios nos arranca cosas y luego nosotros nos las volvemos a poner, hermano? No sé cómo es que Dios muchas veces nos saca de unas actitudes, de algunas prácticas, y a veces volvemos nosotros otra vez a practicar lo que antes hacíamos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que está sucediendo es que entonces estamos limitando para que Dios nos pueda usar, para que Dios pueda cumplir el propósito en nuestras vidas. ¿Cuántas personas aquí, a lo mejor Dios, amén, tiene un ministerio tremendo para sus vidas, pero no han podido el Señor cumplirlo? ¿Por qué? No porque Él no quiere hacerlo, sino porque nosotros estamos siendo culpables. Y mire, quiero mencionar por lo menos unas dos cositas. Muchos hermanos están atados, número uno, a una vida de mundanalidad. La mundanalidad, el mundo no los deja proyectarse en los planes y propósitos que Dios tiene para sus vidas. Santiago capítulo 4, versículo 4 declara la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, dice, enemigo de Dios. Se lo voy a volver a repetir, porque a lo mejor no lo escuchó, a lo mejor usted estaba distraído mientras lo estaba leyendo, pero ponga atención lo que dice aquí la palabra a través de Santiago 4:4. Oh almas adúlteras. Y lo dice, mire con la forma como está escrita. Te lo dice de un gritado, lo dice. Mire los signos ahí de exclamación. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, dice, enemigo de Dios. Entonces ahí está el problema. Muchas veces el Señor quiere utilizar a un cristiano, pero lo va a utilizar cuando su corazón está con Él. Pero cuando el corazón no está con Él, sino que está en otro lado, entonces eso va a ser imposible. ¿Cómo podemos hablarle a alguien de libertad cuando nosotros también estamos siendo esclavos de algo? ¿Cómo? Es imposible. ¿Cómo podemos hablarle a alguien de lo bueno de la vida en Cristo si nosotros preferimos vivir para el mundo que vivir para Él? Verdaderamente el Señor no puede enviarnos a predicar del amor a muchos si nosotros, amén, amamos más al mundo que al Señor. ¿Cómo podemos hablarle a otros de amor si nosotros mismos no nos amamos? Entonces es increíble, hermanos, cómo el cristiano están mezclados. Usted lo mira, como es muy parecido a la historia que hemos leído. Mire, un día como hoy, una gran multitud celebraban y decían: oh, sana al Hijo de David. Y dice que traían palmas en sus manos, y dice que extendían sus mantos y los ponían, gloria a Dios, para que Jesús caminara sobre aquel asno.
Y todo mundo celebraban. Oh, aquí viene el profeta, aquí viene el hombre que ha hecho maravilla. Porque cuando leemos unos pasajes anteriores, Jesús había hecho unos grandes milagros, hermano, y la gente lo seguía porque reconocían que ninguno de los religiosos, de los que anteriormente habían estado con ellos, habían hecho las cosas que Jesús hacía. Y ahora lo están reconociendo, y ahora le están dando alabanza, y ahora le están dando adoración. Ahora le están dando exaltación al Señor. Aquel día domingo, amén, lo están alabando, lo están glorificando. Pero el viernes, hermanos, lo estaban diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Eso no puede ser posible. Aleluya, que el domingo venimos a la casa del Señor, adoramos, glorificamos y exaltamos el nombre del Señor. Pero el lunes, pero el martes estamos allá haciendo lo contrario que el Señor nos dice en su palabra. ¿Sí me entiende? Debemos de despojarnos de esa actitud religiosa hipócrita, mundanal. Eso solo los del mundo lo hacen, hermanos. Pero un hijo, una hija de Dios que reconoce quién es su rey, que reconoce quién es su Señor, aleluya, le va a dar al Señor la gloria y la honra el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Volverá el domingo y todavía mantendrá esa adoración y esa vida de búsqueda a su Señor. Pero como el mundo es lo que más lo atrae al cristiano, entonces vivirá una doble vida. Porque aquí es fácil, hermano, ser cristianos. Aquí en el templo, Dios te bendiga, hermano. Y con una sonrisa hipócrita, y a veces se da un abrazo, ¿verdad? Pero después, hermano, y a veces ni el lunes llega. A veces en la noche, ya en el almuerzo, en la cena, en la casa, allá en el comedor, y te diste cuenta cómo llegó la fulana, y viste cómo estaba la sutana, y viste la cara que hizo, y viste que solo arrugaba y se retorcía cuando el pastor predicaba. Terrible, hermanos. Señor, reprenda, gloria al Señor. Por eso Dios no puede cumplir sus propósitos. Por eso Dios no puede usarnos. Por eso Dios no nos puede llevar a otros niveles. Gloria al Señor. Porque hay algo que nos tiene atado: el chisme, la crítica, todas aquellas cosas, amados hermanos, que no son agradables a Dios, que no están, amén, en esta palabra cumpliéndose en nuestras vidas. Gloria al Señor. Pero yo sé que en este día aquí hay asnos, mejor dicho, que hay ovejas, gloria al Señor, que han estado con un poquito de atadura, pero se va a romper en el nombre de Jesús. Y vamos, amén, a ser diferentes, y vamos a dejar de que el Señor cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Mire, hermano, dentro de lo que es nuestra cultura tenemos un concepto muy ofensivo cuando nos dicen burro. Porque cuando usted escucha, cuando usted busca la definición en el diccionario de la Real Academia Española, usted ahí va a encontrar que dentro de los modismos y dentro de las interpretaciones de nuestros países, ahí quiere decir, amén, que burro en algunos países es una persona cerrada de la cabeza, una persona desobediente. Pero en el tiempo antiguo, los burros no tenían ese significado para la gente. Es más, los reyes, cuando usted registra la Biblia, Salomón, hermanos, tenía muchos asnos. Todos los patriarcas tenían muchos asnos porque eran animales muy importantes. O sea que cuando usted, amén, le digan burro, no lo vea dentro del contexto, ¿verdad? Occidental nuestro. No. Y no me vaya a malinterpretar, porque muchas veces gente, ay, el pastor me comparó con un burro. Ya no voy a la iglesia porque y me dijeron que era burro. No, hermanos. Lo que le estoy tratando de enseñar es que la Biblia nos da ejemplos. Y estos animalitos en aquel tiempo eran muy, muy importantes. Los reyes utilizaban estos animalitos para montarlos. Imagínense Jesús mismo.
se subió en aquel pollino. Imagínense, y ese no era, y el Señor no era cualquier rey, no como cualquiera de los reyes, era el Rey de reyes y Señor de señores. Gloria al Señor. Entonces, esto es importantísimo. Ya estoy terminando, iglesia. Mire, desatémonos de todo lo que el mundo nos atrae. Seamos diferentes. Seamos diferentes en toda nuestra manera de ser, tanto interna como externa. Pablo nos aconseja y nos dice que tenemos que buscar una santidad tripartita en espíritu, en alma y en cuerpo. Seamos, hermanos, diferente al mundo, que el mundo desde que nos vea diga: wow, esa mujer es una mujer cristiana, ese hombre es un hombre cristiano. Gloria al Señor, por nuestra manera de proceder, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de mirar, por nuestro testimonio, por nuestra vestimenta. El mundo diga: wow, mira, tenemos que ser diferentes. Gloria al Señor, que el mundo no se meta en nosotros. Gloria al Señor, nosotros resplandezcamos en ese mundo. Pero otra cosa, hermanos, que a veces el cristiano está atado dentro de lo que se conoce la zona de confort, la comodidad en lo material. Lucas 9:61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor. Pero aquí aparece una palabra: pero déjame que me despida primeramente de los que están en mi casa. O sea, usted se acuerda de la historia de Eliseo, cuando le dice a Elías: déjame irme a despedir de mis padres, le dice. Entonces Elías le dice: no hay problema, vete, porque esa era una honra, era el cumplimiento de un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Pero este individuo aquí le dice al Señor, cuando le hace el llamado: sí, pero déjame irme a despedir de los que están en mi casa. O sea, no señala que era papá y mamá. O sea, generaliza. Entonces eso nos da lugar para pensar de que la prioridad no era en cumplir un mandamiento, en obedecer, amén, algo que estaba establecido, sino que él estaba primeramente poniendo en prioridad otras cosas antes a lo que Dios le estaba llamando. Ahora, si analizamos el texto, ¿qué es la palabra en la que impedía a este hombre que siguiera a Jesús? Una pequeña palabra, hermano, que a muchos de nosotros no nos permite cumplir la voluntad, los planes, los propósitos de Dios. Y esa palabra es pero. Al igual que este hombre, muchos quieren servir al Señor, pero dice que no tienen. Muchos quieren, amén, congregarse más, pero siempre tienen algo que hacer. Siempre tienen algo que hacer. Pero, sí, hoy quiero orar, pero hoy quiero ayunar, pero hoy quiero estudiar la palabra, pero ahora quiero ir a la iglesia, pero primero está algo antes que Dios. Siempre tenemos algo que hacer. ¿Qué tareas con los hijos? ¿Qué hacer? Amén. Muchas cosas en el hogar. Hay muchos que están como Marta, afanados, hermanos. Ahora viene el tiempo de arreglar las yardas. Ahora viene el tiempo de que vamos a pulir el carro. Ahora es el tiempo que vamos a arreglar el jardín. Ahora es el tiempo que vamos a arreglar la casa. Ahora es el tiempo y amén. Pero y no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para Dios. Hay mucha ocupación.
Pero el Señor nos quiere decir en esta mañana, tenemos que salir de todas nuestras entretenimientos, de todas nuestras ocupaciones, para darle ese tiempo a Él, gloria a Dios. Y que nos dejemos de excusas, hermano, que nos desatemos de todos esos pero y le digamos al Señor: ya basta, Señor, voy a darte a ti lo mejor. Tú me das lo mejor, tú me das oxígeno, tú me das salud, tú me das fuerza, tú me das trabajo, tú me das tantas cosas. Yo no puedo andar con peros, pero déjame ir a despedirme de los que tengo en casa. Gloria al Señor. El martes pasado creo que fue que estuvimos estudiando la historia de Lot, cuando fue sacado en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y los que estuvimos aquí en el estudio aprendíamos de que los ángeles tuvieron que sacarlo de la mano a Lot y a su familia, porque no querían irse, hermano, de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque imagínate cuántos años tenía Lot ahí y había hecho sus cositas. Los muebles, ¿ves? La pantalla gigante, gran televisor. Mira, hermano, pero no había chance en ese momento de echarse aquel gran cajón en el lomo. Era hora de salir. Eso era lo más importante, era la vida que las cosas materiales. Si Lot y su familia no salían en el momento señalado por Dios a los ángeles, se iban a quemar juntos con todos los que se quemaron. Entonces muchas veces estamos tan entretenidos en las cosas materiales. Trabajo, trabajo, trabajo. Mire, hermano, si es bueno trabajar, necesitamos trabajar, necesitamos ser los proveedores de la casa. Pero ¿sabe qué? Tenemos que balancear nuestro tiempo. Y la gente que más trabaja, hermano, es la que menos les abunda el dinero. Porque muchos creen que trabajar 60 horas a la semana, esa es la bendición de Dios. No, mi hermano, esa no es bendición de Dios, de que no tengas tiempo para darle a Dios, que no tengas tiempo para darle a tu familia. No, eso no es bendición de Dios. Gloria a Jesús. No todo es trabajo, no todo es casa, no todo es cosas materiales. Todo eso se va a quedar. Mira, la mujer tuya se va a quedar, tu marido se va a quedar, tus hijos se van a quedar. Cuando tú te mueras, y, amén, va a venir otro que va a ser el padrastro de ellos. Y la mujer, amén, va a tener otro macho. O viceversa. Viceversa. Tú crees de que se murió el hombre, entiérreme en la misma tumba. No, 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 no. Más si te dejo un seguro de vida. Unas cuantas lloradas ahí hipócritas, como lo que hacían allá en el tiempo de Israel cuando la gente se moría, que había gente que se les pagaba para llorar. Amén, pero pensando, ¿a qué hora vamos a ir a disfrutar el retiro, el seguro de vida? ¿Crees que te van a echar esa troca, ese carro allí en la tumba? No, no, se lo va a disfrutar Sancho. No, hermanos. A veces estamos tan entretenidos buscando la comodidad de este mundo, cuando no hemos entendido de que usted y yo somos peregrinos y extranjeros. Gloria a Dios, ahora estamos, mañana no estamos. Gloria a Jesús, porque la muerte no hace excepción de personas. Le llega a pequeños, a medianos, a grandes. Gloria a Dios, y usted no sabe si mañana yo puedo estar celebrándole a usted su amén. Bueno, no celebrando, de verdad, pero oficiándole su funeral. O usted puede estar en el mío. Eso es así. Pero cuando estamos atados, cuando estamos entretenidos en cosas, entonces no tan solo nos vamos a perder las bendiciones de que Dios nos use aquí en esta tierra, sino que también hasta podemos correr el riesgo de perdernos, hermanos, de estar un día delante de su presencia. ¿Qué es lo que nos ata, iglesia? Y mire, y esto es para seguir una hora más, para hablar de muchas ataduras. Gentes atadas al dinero, que lo único que mira son dólares. Atados a las vanidades. Tienen una atadura, hermano, de que ay, si esa ropa no es de marca, no me la pongo. Todas tienen marca. Todas tienen marca. Miren, tienen marca. Ruta 66. ¿Sí? Todas tienen marcas.
Y lo mismo, la ruta 66, ¿te viste? Amén, que mencióneme esas caritas, yo no sé, no las conozco mucho. La Nike o la Tommy o no sé cuáles son las otras. Michael Jordan. Sí. Todo, hermanos, es lo mismo, pero muchas veces estamos atados y a veces hasta nos sentimos superiores. Mire, y enseña la marquita, ¿verdad? Y le hace hacer zapatillo para que le miren el... No, hermanos, dejémoslo de esas cosas. Gloria a Dios si te provee para comprarte algo bueno, pero sabe que no esas cosas estén en nuestro corazón y que eso sea prioridad. Prioridad debe ser Dios primero en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor, de que le vamos a dar ese tiempo. Amén, que nos desate el Señor a través de su palabra y que se suba en nosotros y que no se vuelva a bajar. El problema es de que el Señor se ha bajado de muchos. Y mire, y el ser humano debe de estar jineteado por alguien. ¿Sí? Porque la Biblia dice que el que no sirve a Dios, sirve al diablo. O sea que si Jesús se baja, se sube el diablo. Yo no sé quién usted tiene encaramado encima. Yo no sé quién es el que lo está jineteando a usted. Yo no sé. Pero asegurémonos, hermanos, que sea Jesús de Nazaret, que sea el Rey de Reyes, Señor de Señores, que sea, amén, aquel que aquella multitud decía: oh, salva, oh, sana el Hijo de Israel, el Hijo de David. Gloria al Señor, que sea Él que esté en nosotros. Que sea el Señor en nuestras vidas. Y cuando estemos seguros de que Él es el que está con nosotros, entonces Él podrá cumplir los propósitos que tiene para nuestras vidas. Planes y propósitos. Concluyo. Tenemos que saber, iglesia, que Dios no quiere usar a cada uno de nosotros. Que Dios quiere hacer cosas grandes. Pero Él no lo va a poder usar si no somos desatados. Y acuérdese de esta historia, que no fue Jesús mismo que se ocupó para ir a soltar aquel pollino. Ocupó a alguien. A veces Dios nos habla a través del predicador. El Señor nos habla a través de muchos medios. Ese es el medio que Dios está usando para desatarnos. Pero a veces hacemos caso omiso a la voz de Dios. Dios nos quiere usar. Así como desató aquel pollino en Jerusalén, también Él puede desatar nuestras vidas con su poder y por la verdad que hoy el Señor nos está revelando a través de su palabra. Y Juan capítulo 8 versículo 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos deseosos que Dios cumpla un plan y el propósito con nuestras vidas? Gloria a Jesús. Empecemos a identificar entonces en este día qué es lo que nos ata, hermanos. ¿Qué es lo que nos está ligando? Muchas cosas aquí a lo mejor no se mencionaron, pero usted y yo sí las conocemos. Amén. A lo mejor muchos los tiene atado la red social. A lo mejor muchos los tiene atado el teléfono. A lo mejor muchos los tiene atado el Netflix. Esas series, aleluya, que no hay tiempo para leer la palabra, para buscar de Dios. No hay tiempo para congregarse. A muchos los tiene atado el deporte. Hay gente, hermanos, tan increíblemente cristianos, entre comillas, que el día que juega su equipo no llegan al culto. Algunos son hasta atrevidos, que hasta están en el culto y están con el teléfono viendo el partido. El Señor reprenda, amados hermanos, a esa gente atada y que la desate en el nombre de Jesús. Vamos a declarar libertad en nuestras vidas para que Él cumpla el propósito en cada uno de nosotros. Póngase en pie que esta hora.